Muy buenas tardes suscriptores, soy Prisman Rueda y el de hoy vamos a ver el séptimo video tutorial del curso de GNU Octave versión .4 para Linux, compatible con el software matemático MATLAB para Windows, ¿ok? En este séptimo video tutorial vamos a dar continuidad a lo que vimos del sexto video tutorial, que son el trabajo de hipermatrices, vectores y variables de tipo carácter y funciones, la cual nos ayuda a generar opciones lógicas o sentencias lógicas para poder procesar los datos de las variables tipo carácter, ok. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es abrir GNU Octave versión 4 y vamos a empezar a implementar unas nuevas variables. Vamos a colocar una variable a de tipo carácter, va a ser igual a perro, y vamos a dejar un espacio en blanco, ok. Listo, entonces tenemos la variable a de clase char de tipo carácter de una dimensión con el valor perro, ok. Bien, vamos a ver lo que trata de la función de blank. Bien, esta variable lo que hace es eliminarme los espacios en blanco, como el que deja acá, los espacios finales en blanco. Si vemos, perro consta de 5 letras más el espacio en blanco nos da 6. Al oprimir de blank y al igualarlo a una nueva variable, nos va a dar que nos va a quedar una dimensión de 1 por 5, es decir, eliminó el espacio en blanco, ok. Nos quedó solamente la variable perro sin el espacio en blanco. Bien, entonces el espacio en blanco es contado. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el comando o la función ischar. Lo que hace ischar, esto las escribir acá, es detectarme si una variable es una cadena de caracteres. Por ejemplo, vamos a crear una nueva variable, no sé, s igual a 123 y d es igual a carácter con pues un párrafo, un comentario, no sé, una palabra que dice 123, ¿sí? Son diferentes, ¿por qué? S es un número entero con valor de 123, mientras que D es un carácter. Bueno, son 3 caracteres que conforman una palabra y que es una variable tipo char, ¿ok? Entonces, uno es un entero y el otro es un char. Lo que hace ichar es verificar si efectivamente es o no es una variable de tipo char, ¿ok? Entonces, ichar, y dentro de la función vamos a colocar la variable que deseamos ver. Vamos a colocar D. S. Dijimos que ese era un carácter, era un número entero, bien. Al oprimir enter, nos va a dar un 0, que quiere decir que es falso. Pero si yo vuelvo a colocar el comando y coloco la variable d, que la d contiene el carácter 1, 2, 3, entonces me saldrá un 1, es decir que es verdadero, ok. Entonces para eso se utiliza lo que es la función ischar, bien. Y bueno, vamos a trabajar ahora con una función llamada isLeader. isLeader, se las escribiré acá, es una función que lo que hace es detectarme si un carácter es una letra del alfabeto. Bien, entonces, por ejemplo, volvamos a ¿qué? A las dos variables. Tenemos una variable s de tipo char que dice perro, ok. Y tenemos una variable f que dice 1, 2, 3, ok. Entonces tenemos f y s. Ahora, al colocar isLeader, vamos a verificar si efectivamente las letras o los caracteres que poseen en el texto son o pertenecen al alfabeto. Bien, entonces, por ejemplo, al colocar f, nos va a dar 0. Ninguno de los 3 caracteres, es decir, 1, 2 o 3, pertenece al alfabeto. Pero al yo colocar lo que es la variable s, me va a arrojar todos unos, porque p, e, r o pertenecen al alfabeto, ok. Si yo coloco una variable g, va a ser igual a 1, 2, F6, 3, 4, y le coloco isLeader para verificar
a qué pertenece cada carácter que posee la frase, en este caso de la variable g, me va a arrojar que 1, 2 no pertenecen al alfabeto, f sí pertenece y 34 no pertenece al alfabeto. Bien, entonces para eso se utiliza isLeader. Bueno, ahora qué vamos a hacer, vamos a detectar espacios en blanco. ¿Cómo se hace eso? Con la función isSpace, ¿ok? isSpace lo que hace es detectarme si un carácter es un espacio en blanco. Bien, entonces para este caso vamos a hacer otra nueva variable encima de la s con valor de espacio. Vamos a hacer una variable d con valor de gf, ok. Entonces al colocar isSpace y vamos a colocar s, nos va a dar un 1. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que s es un espacio en blanco. Al colocar la variable d, nos va a dar un 0, 0. ¿Por qué? Porque ninguna de esta frase o de estas palabras que coloqué acá es un espacio en blanco. Bien, como coloqué dos letras o dos caracteres, efectivamente me salen dos caracteres. ¿Qué quiere decir? Que este comando analiza carácter por carácter del vector, de la frase o la variable y verifica si es un espacio en blanco o no. Bien, bueno, esto es lo que concierne a isSpace. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar cadenas. ¿Cómo se hace esto? Con el comando strcmp. Bien, strcmp. Este comando lo que hace es compararme cadenas. Si las cadenas son iguales, devuelve un 1. Y si no lo son, devuelve un 0. Por ejemplo, tengo una cadena A, dice perro. Tengo una cadena B, dice gato. Tengo una cadena C que dice perro, ok. Entonces al colocar el comando strcmp va a colocar lo que son las variables que va a comparar. Va a comparar A con B. Bien, entonces A, B. Al compararlas me va a decir que es un 0, es decir que no son iguales. Pero si yo reemplazo A por comparo A y B, A y C, perdón, que son iguales, entonces me deberá salir un 1, A y C. Y efectivamente me salió un 1, es decir que las cadenas son idénticas. Bien, entonces este comando lo que hace es esto. Bueno, hay algo curioso, es que este comando lo que hace es, o bueno, toma en cuenta también las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, si tenemos S es igual a gato y D es igual a gato, todo en minúscula, y comparamos las dos cadenas, lo que es S, D, nos va a dar un 0. ¿Por qué? Porque tuvo en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Pero ahora con el siguiente comando vamos a discriminar lo que son mayúsculas y minúsculas. Este comando es strcmpi. strcmpi, sí. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es compararme dos cadenas de caracteres y va a comparar si son iguales sin importar si son mayúsculas o minúsculas. Vimos que con el anterior comando nos dio un 0, es decir que no son iguales porque efectivamente la mayúscula y las minúsculas lo cambian. Pero al discriminar mayúsculas y minúsculas con este nuevo comando me va a dar S, D, me va a dar un 1 lógico. ¿Por qué? Porque ya no tiene en cuenta las variables mayúsculas, o bueno, los que son los caracteres mayúsculas, sino que en sí la palabra del alfabeto, sin importar si son mayúsculas o minúsculas. Entonces el comando strcmpi lo que hace es discriminarme las mayúsculas y comparar cadenas de caracteres, ¿ok? Bueno, entonces vamos a trabajar con un último que sería, vamos a ver, strncmp, si no estoy mal. strncmp, sí. Esta cadena de... esta función lo que hace es compararme efectivamente otras dos cadenas, al igual que las dos anteriores, pero con una condición más, que me compara un n de variables. Por ejemplo, si yo tengo S es igual a gato y D es igual a
GSTO, o sea, le cambié la A por la S a gato. Y yo quiero comparar las dos primeras letras nada más de esta frase o de esta palabra. Lo que va a hacer es utilizar el comando strncmp. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Cojo la primera variable y la segunda variable que quiero comparar. Y ahora voy a colocar el número de caracteres que quiero comparar. Obviamente de los primeros, ¿no? Entonces en este caso voy a comparar los dos primeros. En este caso me arrojó un 0. ¿Por qué? Porque GA es diferente a GS, ¿ok? Pero si yo coloco la variable S es igual a word y D es igual a word y los comparo, dijimos S y D y los comparo los dos primeros, me va a salir que es un 1. ¿Por qué? Porque S, los dos primeros caracteres es un W y en D los dos primeros caracteres es un W, entonces son iguales. Bien muchachos, eso es todo por el día de hoy. Ya hemos visto buenas funciones, vimos lo que es the blank is letter is space, ctrcmp, ctrcmpi, ctrncmp, que son funciones de trabajo de caracteres, arreglos y demás. Bien, nos sirve para comparar cadena de caracteres, vectores, obviamente de tipo carácter, de tipo char o de la clase char para ser exactos. Y con esto yo creo que ya acabaríamos lo que son caracteres, matrices, hipermatrices, vectores de tipo carácter. En el siguiente video tutorial trabajaremos lo que son conversiones de caracteres y demás. Y esto es todo. Recuerden, mi nombre es Bresman Rueda. Me pueden encontrar en YouTube como Bresman Rueda. Me pueden encontrar en Facebook como Electron Calibre XE. En mis redes sociales como Bresman Rueda. Y puedes entrar a mi blog en electronicalibre.blogspot.com.co, donde estaremos compartiendo todo el contenido de los videotutoriales que estaremos dando en el curso. Bien, eso es todo. Espero que te haya gustado, que te suscribas, que compartas mi contenido, que dejes tu like y que me recomiendes. Hasta la próxima.